Traemos a la versión pequeña del diseño de Sonic de Pucapú. Para inaugurar los diseños Pocket Gumi de Pucapú, este diseño mide poco más de 20 centímetros. Es muy sencillo de hacer y son muy pocos puntos, por lo tanto se teje muy rápido. Les recuerdo que en el canal no enseño a tejer. Aquí les comparto mi diseño, el patrón y la manera en la que lo he tejido. No olviden también leer la descripción, que ahí están todos los datos importantes. La caja para poder guardar el muñeco la encontrarán junto con el patrón del mismo en las tiendas de Pucapú, en un PDF para imprimir. Comenzamos. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con Pucapú, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría, Vamos a comenzar con el cuerpo, al que le coseremos en el centro de la cabeza el círculo blanco que va a corresponder a los ojos. Al cuerpo lo iniciamos por la parte inferior, tejeremos los aumentos, disminuciones y puntos bajos hasta terminar en la cabeza. No importa cómo luzca esta costura, porque aquí irán más piezas y no se va a ver. El patrón del cuerpo y el círculo blanco de los ojos es este. Como dice el patrón, detenernos en un momento mientras terminamos de tejer la cabeza para colocar un refuerzo. Aunque sea un muñeco pequeño, la parte superior va a llevar piezas que por su peso puede provocar que esto se mueva más de la cuenta. Así que colocaremos un palillo que recorra desde la mitad de la cabeza a la mitad del cuerpo, más o menos, por dentro del muñeco antes de terminar de tejer la cabeza, que pase por el cuello, y luego sí continuamos de tejer hasta terminar. Luego tejeremos los conos, que van a ser las púas de la cabeza. Haremos 6 y cerraremos invisible 5 de estos conos. Recordemos cómo se hace. Corto la hebra un poco larga y enhebro la aguja. Lo que hacemos con esta técnica es eliminar el salto que hay entre el último punto tejido y el que tengo a continuación de la vuelta anterior, para que quede un borde parejo. Este es el último punto tejido, al siguiente lo paso por alto y en el siguiente entro por las 2 hebras de adelante hacia atrás. En este último punto tejido, pero solo por su hebra trasera, vuelvo a entrar de adelante hacia atrás. Me quedará formado un nuevo punto que simula el que pasé por alto. Ajusto hasta que este nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros y por dentro hago una puntada y anudo para que esto que acabo de hacer no se desarme. Esto lo voy a hacer con 5 de los conos de las púas de la cabeza. A 5 los cierro y al sexto lo dejo colocado en el gancho sin cerrar. A partir del cono que tengo sin cerrar, voy a unir todas las otras púas aquí. Y lo haré cosiendo con puntos bajos 2 puntos del cono del gancho con 2 puntos de una púa, 2 puntos del cono del gancho con 2 puntos de una púa, y así con las 5. Tomo un punto de una púa cerrada y el punto siguiente de la púa que tengo en el gancho disponible para tejer. Y hago el punto bajo. 1, los siguientes 2 puntos, 2. Ahora tomo otra púa y hago lo mismo.
Cierro con una cadena. Así nos quedará la pieza, una especie de flor. Tenemos el contorno central que pertenece a la púa que no habíamos cerrado y las 5 púas restantes que habíamos cerrado, unidas a esta a través de 2 puntos. A continuación haremos puntadas en las uniones entre púas a través de 3 puntos y lo haremos con la aguja, tomando 3 puntos de cada una de estas púas, igual que aquí, aquí y aquí. 1, 2 y 3 y anudamos para sujetar. Como dije antes, lo mismo hacemos con 3 puntos de aquí, 3 puntos de aquí y 3 puntos de aquí. Así nos quedará la pieza. Comenzaremos a tejer vueltas de puntos bajos en todo este contorno, que deben ser 46 puntos. Es importante que tejamos la cantidad de puntos que debe tener cada sector de púa. En este de aquí abajo 5, 10, en los de los costados y en los 3 superiores 7. Si al momento de tejer no tenemos esos puntos, haremos un aumento o una disminución para tener lo que necesitamos. Y comenzaremos a tejer en el primer punto disponible de la derecha de la púa central. Este es el último que hemos tejido o cosido, así es que comenzaremos en el siguiente, que es el primero disponible de la derecha. Y tejeremos las vueltas de puntos bajos que dice el patrón, respetando lo que debe tener cada púa. Y luego ya solo tejemos de ida y vuelta para hacer la parte frontal del entrecejo. Y lo hacemos con este patrón.
el brazo iniciaremos tejiendo la mano con blanco. Dejaremos un poco larga la hebra inicial para luego poder esconderla. Comenzaremos tejiendo los primeros 4 dedos de la mano y para cada uno vamos a levantar una cadena de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. A partir del segundo punto bajamos por esa cadena tejiendo puntos enanos, punto deslizado, punto raso, como sea que lo conozcan. Serán 3. 1, 2 y 3. Volvemos a levantar una cadena de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y a partir del segundo punto bajamos los 3 puntos que restan de la cadena con puntos deslizados. 1 y 3. Repetimos esto mismo para los otros 2 dedos que quedan. Levantar una cadena de 4 y bajar con puntos enanos o puntos deslizados los 3 puntos de la cadena a partir del segundo punto. Ya tenemos los 4 primeros dedos de la mano. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los dedos, en cualquier hebra que encontremos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos los 4 dedos unidos por esos 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer el pulgar y para ello vamos a levantar una cadena de 3 puntos. 1, 2 y 3. Y a partir del segundo punto bajamos 2 puntos deslizados o puntos enanos o rasos por esa cadena. 1, 2. Este es el derecho del tejido porque tenemos los puntos a la vista. Podemos ver la espiga completa del punto. Vamos a girar el trabajo porque comenzaremos a tejer por el revés y haremos 4 puntos bajos sobre esos 4 que hicimos antes, pero lo haremos solo por las hebras traseras de los puntos. Son estas, las que tenemos por encima. Entonces, por esas 4 hebras traseras de los puntos que hicimos antes, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a dar vuelta al trabajo y podemos ver que nos han quedado las hebras delanteras sin tejer. Ahora vamos a tejer en esas 4 hebras delanteras 4 puntos bajos. Esta es la primera hebra delantera, que es la hebra delantera del último punto que tejí antes. 1, vamos a la siguiente hebra delantera que puedo ver aquí. 2, la siguiente. 3 y la siguiente. 4. Ahora tengo un contorno de 8 puntos, 4 que he tejido por la hebra trasera y 4 que he tejido por las hebras delanteras. A partir de aquí vamos a tejer en circular sobre esos 8 puntos hasta terminar el brazo. Y el cambio de color a azul lo hacemos con la técnica que querramos, porque encima irá el doblez del guante y no se va a notar el cambio de color. Y sobre estos 8 puntos tejiendo en circular haremos 2 vueltas de puntos bajos, es decir, 2 vueltas de 8 puntos. Luego hacemos 14 vueltas de esos 8 puntos bajos en azul. Vamos a rellenar muy poco el brazo, solo para que tenga un poco de consistencia. Y la parte final no la vamos a rellenar para que el brazo no se abra demasiado. Para cerrar la apertura del brazo vamos a tejer puntos bajos hasta el primer punto lateral disponible, en este caso es este. Yo he terminado atrás, así es que tejeré puntos bajos hasta llegar a este punto. En mi caso, solo es tejer un punto bajo. Sin quitar el gancho, aplanamos la apertura. Tomamos un punto de delante, un punto de detrás
y cerramos con punto bajo. Esto mismo lo repetimos hasta llegar al otro extremo. Cerramos con una cadena y cortamos la hebra un poco larga para poder coser el brazo al cuerpo. Para el pliegue del guante comenzamos tejiendo una cadena de 12 puntos. Unimos el final de la cadena con el principio y a partir de aquí vamos a tejer en circular haciendo 5 vueltas de esos 12 puntos, con 12 puntos bajos en cada vuelta, así como hemos hecho con el calcetín. Para finalizar, como he hecho con el Sonic grande, he recortado unos óvalos en foamy brillante de color verde y dentro he pintado un círculo negro y otro más pequeño en blanco con pintura acrílica para manualidades, pero vale cualquier pintura que no se salga con los lavados. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo.